la Ciudad de México cuenta con un nuevo reglamento, el cual busca evitar abusos y también hacer visible la identidad de quienes trabajan como escoltas. La regulación de los escoltas y vehículos que prestan el servicio de seguridad privada ya es una realidad en la Ciudad de México. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, presentó el nuevo reglamento de la Ley de Seguridad Privada, con el propósito de transparentar ante la ciudadanía a los prestadores de este servicio y evitar abusos de sus funciones. No queremos más vehículos que se oculten en el anonimato de su función. Si alguien realiza la función de escolta en la Ciudad de México, queremos que esté así, que esté claro, porque si no también para la Secretaría de Seguridad Pública, para los elementos en calle, es muy difícil saber quiénes son de los buenos y quiénes son de los malos. Entre lo destacado de la nueva normativa es la aportación de placas especiales en los vehículos de los escoltas. Contendrán las letras ESC más 4 dígitos y estarán rotulados para una clara identificación. Se tendrá un registro de las empresas que ofrecen seguridad privada y del personal que porte armas de fuego. Las empresas se verán obligadas a pagar los daños causados por el abuso de funciones de su personal. Los escoltas deberán tomar un curso de capacitación en el que acrediten su capacidad para brindar el servicio. La regulación de escoltas iniciará desde el gobierno local y se enviarán los oficios correspondientes para que las autoridades federales se adecúen a la normativa. Los únicos casos de excepción en la rotulación de vehículos y placas serán aquellos que institucionalmente ya cuentan con una imagen, como la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Con imágenes de Joel Arias, Enrique Muñiz, 21 Noticias.